Son las 6 de la mañana con 29 minutos, vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM y este 25 de febrero, martes para ser exacto, vamos a conocer un poco sobre el trabajo del Banco de Desarrollo de El Salvador, sobre Bandesal, cómo esta institución financia las actividades productivas y también cómo contribuye a dinamizar la economía, punto comprendido precisamente en su misión. Pero vamos a poner algunos hechos en contexto y luego pues saludamos a nuestro invitado de esta mañana. 30 estudiantes de agronomía de la Escuela Nacional de Agricultura recibieron becas de estudio otorgadas por el Banco de Desarrollo de El Salvador a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con las becas se beneficia a jóvenes de escasos ingresos económicos y con alto rendimiento académico, como parte del apoyo para mejorar las oportunidades a quienes desean profesionalizarse para mejorar sus economías familiares. Los estudiantes podrán acceder a la ayuda después del primer trimestre escolar y deberán mantener un promedio de 7.5 durante todo el tiempo que se encuentre vigente la beca, con la que podrán culminar sus estudios en la carrera de agrónomo en el grado de técnico. El monto de cada beca es de $1,600, haciendo un total de $48,000 en los 30 beneficiarios. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, Manuel Burgos conversará con el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, sobre estos y otros temas. Comenzamos. Así es, saludamos esta mañana de martes a Juan Pablo Durán, él es el presidente de Bandesal, quien nos va a hablar sobre el trabajo de esta institución en diferentes actividades. Hay puntos importantes que usted debe conocer, si usted es micro o pequeño empresario, hay pues elementos que seguramente le van a interesar sobre el trabajo de Bandesal. Señor Durán, buenos días, bienvenido al espacio de Hechos AM. Muchísimas gracias, un cordial saludo al pueblo salvadoreño y gracias por esta invitación, Manuel. Señor Durán, ¿cómo define usted el trabajo que hace Bandesal en la dinamización de la actividad económica? Bandesal está llamado a ser uno de los motorcitos que dinamiza la economía. Estoy convencido de que su misión principal es eso, estar vinculado plenamente a los diferentes sectores, micro, pequeño y mediana empresa prioritariamente, sin excluir a la gran empresa, cuando hace proyectos importantes, amigables con el medio ambiente, de alto impacto social positivo. Esos temas también Bandesal los puede acompañar. Quizás hay que definir un poco la misión que tenemos. Claro. En la misión de Bandesal básicamente se nos asignan varias responsabilidades. La primera de ellas es asignar recursos en las mejores condiciones a los pequeños y medianos empresarios. Pero también se nos da por mandato de ley el hecho de darles asistencia técnica y entrenamiento empresarial para elevar su competitividad, de manera que nuestros empresarios vayan encontrando los caminos de exportar, de elevar su competitividad, su calidad y obviamente entrar en ese círculo virtuoso que les permita cada día ir desarrollando sus empresas. Es por eso que a nuestra llegada hemos hecho una tarea muy fuerte básicamente en 4 grandes aspectos en el banco. El primero de ellos ha tenido que ver con un proceso de reestructuración organizativa, administrativa y operativa, preparando al banco para convertirse en un aliado cercano a los sectores productivos. Y cuando digo preparándonos, porque no lo ha hecho ni siquiera en un porcentaje aceptable. Claro. ¿Por qué se perdía la misión de Bandesal? Y creo que esto es muy bueno decirlo como punto de partida. Porque tenía un comportamiento demasiado cómodo. Simplemente captaba recursos a través de su propio patrimonio y a través de algunos préstamos internacionales. Los canalizaba a través del resto del sistema financiero. Y obviamente eso es banca de segundo piso. Sí. ¿Es malo? No, no es malo. El único problema es que captaba en malas condiciones, ya colocaba con un porcentaje un poco elevado, al libre albedrío el resto de la banca aumentaba los puntos porcentuales que le parecía adecuado, y cuando le llegaba el financiamiento a nuestros pequeños y medianos empresarios, le estaban llegando realmente en condiciones iguales o peores que hiciera un préstamo en cualquier otro banco. Resultado, no se sentía ni el respaldo ni el apoyo que debe sentir nuestros empresarios de parte del Banco de Desarrollo. Esta fue prácticamente un comportamiento del cual el banco no se movió de ahí. En el año 2011 se hace la transición de Banco Multisectorial de Inversiones a Bandesal, pero no se hace una reforma muy completa, sino que se hace una nueva ley. Cuando se habilita el crédito de primer piso, o sea que Bandesal puede directamente colocar, le dejan demasiadas ataduras. Ataduras que ya las hemos explicado hasta la saciedad. Hemos dicho, miren, así no se puede operar.
si no puedo dar capital de trabajo, si solo puedo financiar el 50%, si no puedo dar menos de 5 millones y te sigo contando una serie de ataduras, simplemente el banco se limitó a no trabajar esa línea de primer piso y solo tiene 2 o 3 créditos colocados ahí. Es por ello que inmediatamente comenzamos a preparar una reforma. Claro. Una reforma que ya está en Casa Presidencial, ya está en los últimos análisis previo a ser enviada a lo que es la Asamblea Legislativa, donde hemos conversado con diferentes fracciones legislativas. La gran ventaja es que es una reforma que ha sido ampliamente consensada con sectores productivos de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, y que estimamos que va a tener un buen respaldo para que sea un proceso relativamente rápido. Pero ¿cuál es en sí el espíritu de esta reforma que ustedes estarían promoviendo, señor Durán? Muy bien. Lo que queremos es que Bandesal pueda otorgar línea directa a los empresarios en las mejores condiciones para cumplir su misión. Para ello estamos logrando 3 cosas. Número 1, hemos creado una dirección de gestión de fondeo. Estamos trabajando a todo vapor para tener suficiente cantidad de dinero a un plazo corto de 3-6 meses, de manera que podamos atender toda la demanda empresarial. Segundo, que hayamos quitado todas las cortapisas que ahorita existen para poder financiar de forma directa. Si se capta en buenas condiciones, si se canaliza de forma directa, las condiciones van a mejorar sustancialmente para los pequeños y medianos empresarios. Y hay que explicar muy bien esto, porque uno de los puntos neurálgicos para que un empresario pueda crecer con su empresa, pueda desarrollarla en corto tiempo y pueda llegar muy lejos con su empresa, pasa por tener un financiamiento suficiente, en buenas condiciones y de forma oportuna. Si no tiene esas 3 condiciones, el empresario se atasca, se estanca, no crece, apenas alcanza a pagar los intereses muy elevados. Y si encima de eso no tiene el suficiente financiamiento o lo que le dan no es suficiente para despegar como debe de ser, obviamente empezamos a tener un síndrome de enanitis en la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Cuando digo síndrome de enanitis me estoy refiriendo a que no avanzan, no crecen. Tenemos miles y miles de pequeños y medianos empresarios, pero muchos de ellos, el punto más complicado es que no tienen una banca muy accesible y los que los atienden no les dan las condiciones necesarias para que ellos realmente avancen en esto. Entonces la reforma va, si te la tuviera que resumir, quitando todos los obstáculos que tiene el financiamiento productivo. Desde financiar capital de trabajo, compra de deuda productiva. Por supuesto, la posibilidad de apoyar desde el monto más pequeño hasta el más grande. No estamos hablando de que de 5 millones en adelante, porque ese es un absurdo. Si me pedís que apoye la pequeña y la mediana empresa, no me pongas un paro de que no puedo financiar menos de 5 millones por una disposición absurda en la ley. A eso agrégale que también estamos hablando de que vamos a dar garantías parciales de créditos productivos. Ojo con esto, porque este va a ser algo que le vamos a dar mucho volumen. El presidente Nayib Bukele lo entiende perfectamente y nos ha pedido que impulsemos esto, porque estamos hablando de que con las garantías parciales vamos a poder duplicar la capacidad de crecimiento de los empresarios. ¿A qué me refiero? Si un empresario, por ejemplo, solo tiene una garantía de $500,000 con sus activos que tiene, pero él puede demostrar que necesita 1 millón y que al darle 1 millón su proceso de crecimiento va a ser más rápido, que tiene la experiencia, que tiene el mercado, que tiene los flujos necesarios para hacerle frente a esa deuda y su único problema es un tema de garantía, entonces entra el Estado a través de Bandesal y le asigna el resto de la garantía, el 50% de la garantía. Eso lo están haciendo hasta los países más desarrollados. Están entregando garantías parciales de crédito productivo a las pequeñas y medianas empresas. Este es como desentrampar uno de los eslabones claves para que su crecimiento no se detenga y que avance mucho más rápido de como debe de hacerlo. Ahí vamos a tener mucho dinero. Ya tenemos los primeros 120 millones disponibles y por supuesto le vamos a inyectar otros mínimo otros 200 que se van a convertir en 400 millones en los próximos 6 meses disponibles para nuestras pequeñas y medianas empresas. El tema fundamental es la reforma. Obviamente ha habido todo un proceso de análisis, de discusión al interior del gabinete y también en las consultas que se han hecho. Por eso es que no podía ir tan rápido a la Asamblea Legislativa. Pero en nuestro entender ya está en la Secretaría Jurídica en las últimas consultas, previo a mandarse a la Asamblea Legislativa. No llevamos nada
que pueda dar un debate demasiado fuerte en la Asamblea, porque al fin y al cabo lo entiende todo mundo que esto va a hacer que el banco asuma 100% la misión para la que fue fundado y la visión que tenemos de convertirlo en una verdadera banca de desarrollo cercano y aliado a los empresarios salvadoreños. Pero ¿cómo definiría usted, desde su experiencia en Bandesal, la situación de las micros y las pequeñas empresas en El Salvador? Perfecto. Un sector generoso en términos de generación de empleo. Un sector grande, son miles y miles de pequeñas y medianas empresas. Un sector que nunca han tenido un aliado estratégico y nunca han tenido un apoyo realmente cercano del gobierno. Eso es lo que estamos transformando. Lo que pasa es que estas cosas se dicen fáciles, pero transformarlas y cambiarlas no es de un día ni de un mes. Los frutos de la gestión del presidente Nayib Bukele van a comenzar a partir de su segundo año y se van a consolidar en su tercer año, en el tema económico. Porque tanto la seguridad como la economía no son temas que se pueden resolver ni en un mes ni en 2 meses. Y no es que estemos pidiendo más tiempo por pedirlo. El que entiende estas cosas sabe que mover una condición económica hacia una mejor pasa por hacer simultáneamente una serie de acciones, actividades y estrategias que permitan mejorar las condiciones país. Por supuesto que nuestra micro, pequeña y mediana empresa todavía no alcanza a sentir el beneficio, pero lo va a sentir inmediatamente, nos conjuntemos todos los actores. El presidente ha hablado del despegue económico, claro, y en el despegue económico nos ha dado lineamientos claros y precisos. Estamos hablando de que los que tienen en sus manos la responsabilidad de otorgar permisos tienen que hacerlo pronto. El presidente no está diciendo den permiso a mansalva, pero sí está diciendo, mire, respóndele al empresario y respóndale rápido, sí o no, pero no le entretenga su proyecto solo por entretenérselo. También ha dicho a los que estamos más metidos en la parte meramente de asignación de recursos, que seamos lo menos burocrático posible, lo más accesible posible, lo más amigables posibles con los sectores productivos, porque está convencido que esta es la manera en que le vamos a inyectar recursos. Por supuesto que la reforma de ley, el presidente la vio hace varios meses, pero también entendía que había que hacer procesos de consulta y de consenso para asegurarnos de que va a salir una buena reforma de ley, que le permita a Bandesal operar en las mejores condiciones. Nos estamos adelantando adentro del banco, estamos trabajando a todo vapor. ¿Dónde nos estamos preparando? En la gestión de recursos, en la modernización del banco, en la parte tecnológica, en la ampliación de nuestra estructura organizativa. Hemos creado, por ejemplo, lo que es la gerencia de entrenamiento y desarrollo empresarial, otra de las novedades importantes. Estamos más o menos a 45 días, 2 meses máximo, de habilitar un centro de entrenamiento que va a ser el más robusto de Centroamérica. Estamos creando toda una malla curricular, donde hay aporte de universidades, de gremiales empresariales, para que sea una malla curricular lo suficientemente robusta que si pasa una persona por ahí, un pequeño o un mediano, realmente salga con mayores habilidades empresariales. No queremos simplemente darle un diploma. Queremos que cuando salga de un curso Bandesal, salga entusiasmado y preparado para aumentar sus capacidades empresariales. Esto lo vamos a tener ya ubicado en el Paseo General Escalón, un local lo suficientemente amplio y cómodo, donde vamos a atender a todos los sectores de la pequeña y mediana empresa, obviamente también la micro. Sí. Esa es otra de las novedades importantes. También en la parte tecnológica. Habrás visto que encontramos un Bandesal casi artesanal en la parte tecnológica. No habían canales electrónicos, no tenés una app, no tenemos una forma de comunicarnos rápidamente con la población. Eso ya se está trabajando en esa transformación. No solo en eso, también nos vamos a ampliar lo necesario para tener presencia territorial. Resulta que solo teníamos una agencia, la de la Roosevelt. Ya hemos comprado un edificio, y esta es una muy buena noticia para la zona oriental. Hemos comprado un edificio digno, bonito, bien ubicado en la avenida Roosevelt en San Miguel, donde vamos a habilitar un centro de atención y un centro de entrenamiento. Lo estamos viendo como una regional, donde vamos a atender todo el sector de oriente de la micro, pequeña y mediana empresa, tanto en primer piso como en segundo piso y en entrenamiento empresarial. Eso ya lo estamos trabajando también de forma simultánea. Estamos en búsqueda del local de Santa Ana. Nos mirábamos un poco absurdo que un banco de carácter nacional no tuviera por lo menos presencia regional. Estoy de acuerdo que hoy en día ya no necesitamos abrir 30, ni 40, ni 50 agencias, centros de atención. Pero hombre, ¿cómo es posible que alguien de la Unión o de Morazán o de San Miguel tenga que venir a San Salvador para hacer
un trámite en Bandesal. Eso no puede ser. También esto está alineado a lo que el presidente Nayib Bukele nos ha dado. Lineamientos claros donde nuestras instituciones tienen que estar presentes en las áreas más sensibles de la economía. El solo hecho de que el presidente esté trabajando en un plan económico donde se va a desburocratizar muchísima de la permisología. Hemos hablado con la coordinadora de gabinete, Carolina Recinos, hemos hablado en el gabinete económico, aspiramos a esa ventanilla única donde los empresarios puedan llegar a hacer todos los trámites. Y inclusive cuando se trate de financiamiento, yo no dudo que esa oficina va a estar vinculada con Bandesal y con la banca estatal, porque aquí se trata que estamos trabajando de la mano, banco hipotecario, banco de fomento, inclusive en los temas de otras áreas que no son productivas como el de Fonavipo o el de Fondo Social para la Vivienda, pertenecemos a un mismo sistema público de financiamiento, que debemos de estar coordinados, trabajando de la mano y asegurándole que le vamos a llevar a la población los mejores beneficios. Puedo asegurarte entonces, Manuel, que a partir de la reforma, que obviamente ha tenido que llevar su proceso natural, y la gestión de recursos que están viniendo de organismos multilaterales, de otros bancos internacionales y de fondos de inversión, son las 3 fuentes de fondeo que vamos a tener en el banco. En ese momento que coincidamos en que tenemos los recursos y tenemos la reforma, ahí comienza la nueva historia de Bandesal. Algunos de los que me están escuchando dirán, Juan Pablo, ya tenés 6 meses, 8 meses de que estás hablando lo mismo. Y yo les puedo decir, sí, pero nos estamos preparando. Nos estamos preparando porque simplemente no es algo que yo te puedo decir, vení y ya estoy listo, y si no tengo los 800 o 1.000 millones que voy a necesitar para atender la demanda, hombre, voy a hacer un ruido innecesario. Pero, ¿dónde estarían ustedes buscando más fondos, digamos, para el funcionamiento de Bandesal? Okay, perfecto. Toda la banca de desarrollo europea la estamos gestionando. Hemos creado un mapa mundial de asignadores de recursos, de fondeadores y de cooperantes. Y a partir de ahí estamos identificando aquellas entidades que tienen las mejores condiciones en los préstamos. Estamos hablando de KfW, AFD, estamos hablando obviamente de la Unión Europea, estamos hablando de la cooperación italiana, estamos hablando de el BID, obviamente, el Banco Mundial, el BCE. Estamos hablando de fondos de inversión principalmente de los Estados Unidos y de Canadá, donde estamos en conversación con 2 fondos que llevamos avanzada la gestión. La idea para nosotros es podernos tener una liquidez lo suficiente como para hacer coincidir la reforma. Todo está previsto. Estamos primero preparando el banco a nivel interno. No es lo mismo hacer segundo piso que hacer primer piso. Claro. Y debemos de ser muy responsables. Estamos fortaleciendo la gestión integral de riesgo, estamos viendo la parte tecnológica, la parte contingencial, estamos viendo la parte de antilavado, estamos viendo la parte de estructura organizativa, estamos viendo los puntos de atención, estamos viendo el mapa de procesos y procedimientos, estamos viendo toda la adecuación de normativa interna, preparándonos. O sea, yo he venido a decirle, miren, estamos avanzando muy bien, que todavía no estamos dando frutos porque estamos en un proceso demasiado complejo de transformación, sí, porque no es un parche el que le estamos haciendo a Bandesal. Lo vamos a transformar plenamente, Dios mediante. Si los diputados terminan respaldando la iniciativa que vamos a llevar y nos va muy bien como estimamos que va, inclusive solo con el BID llevamos en marcha $300 millones ahorita, 100 más con el Banco Mundial, solo ahí van 400 millones que están en marcha. Estamos hablando con el BCE de fondos coreanos que queremos hacer llegar para 3-4 sectores que nos interesan financiar. Estamos buscando recursos adecuados también para el tema de la cañicultura y de la caficultura. Hay una serie de esfuerzos que van en camino en este momento y que, Dios mediante, vamos a tener resultados en el próximo semestre. A partir de ahí, sí vamos a empezar a ver un nuevo Bandesal. Ya hemos terminado nuestro plan estratégico, Manuel, un plan estratégico que nos parece que está muy robusto, muy bien pensado. Hemos redefinido o prácticamente refundado el banco con una misión adecuada a sus responsabilidades, una visión muy clara hacia dónde lo queremos llevar. Es un tema de que va a haber que irnos uniendo al plan Cuscatlán en el área económica, conectarnos con el despegue económico al que ha hablado nuestro presidente. Nuestro papel, yo sí creo que es de motorcito dentro de este vehículo. ¿Por qué? Porque somos los que vamos a estar asignando los recursos para que avance y para que funcione lo que es la economía.
Hay puntos importantes que seguramente a usted le debe, digamos, interesar. Usted que nos sintoniza esta mañana de martes. En 2011 se creó la ley del sistema financiero para fomento al desarrollo y así nació pues Bandesal, que vino a sustituir al Banco Multisectorial de Inversiones. El principal objetivo, cuando se anunció todo esto, era promover el apoyo financiero y técnico de los sectores productivos. Señor Durán, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre lo que fue el Banco Multisectorial de Inversiones y lo que ahora es Bandesal, y la visión también en el manejo de una institución como Bandesal, de una administración a otra? Porque usted decía, en el periodo anterior, Bandesal estaba ahí, pero no estaba haciendo, digamos, lo que se esperaba en cuanto a la dinamización económica. Ok. Banco Multisectorial de Inversiones era un banco 100% de segundo piso, que obviamente tenía un patrimonio y con ese patrimonio lo colocaba en el resto de la banca en líneas de crédito dirigidas a los sectores productivos, pero ha cometido dos graves errores. El primero de ellos es que no ha hecho ningún tipo de monitoreo ni liderazgo sobre cómo se colocan esos fondos. Claro. Y entonces la banca lo ha colocado a como mejor le ha parecido. Eso ya hace que el financiamiento te llegue completamente elevado, en condiciones iguales o peores al mercado. O que no llegue. Y en consecuencia, o que simplemente desvíen esos financiamientos para otro lado. Entonces creo que ahí el Banco Multisectorial se identificó desde que nació allá por el 94 hasta el 2010, 2011, como un banco de segundo piso, que hacía una labor muy simbólica, muy pequeña, de colocar ciertos dineros en determinados bancos y ya. En el 2011 se tuvo la pensada de hacer algo bueno. Y digo se tuvo la pensada porque de verdad, cuando uno compara lo que hay en Brasil, o lo que hay en Colombia, o lo que hay en Chile, sobre banca de desarrollo, uno entiende que ellos sí lo tomaron en serio. Y sus bancos de desarrollo están metidos directamente respaldando y apoyando a los sectores productivos. Acá no, acá la ley la hicieron dejando a Bandesal en una condición de híbrido que podía colocar en primer piso y en segundo piso, pero se aseguraron que el primer piso no funcionara. Ahí queda para la imaginación del pueblo. O fue por inocencia, fue por ignorancia o fue por maldad, que ya lo dejaron de esa manera, inhabilitado para colocar. Cuando vos le decís a un empresario, mire, fíjese empresario, que yo para capital de trabajo no le puedo dar. Ay, entonces, ¿con qué le voy a pagar el activo fijo que voy a comprar? Si no aumento más producción, si no aumento ventas, si no tengo más flujo, si no tengo más capacidad de rentabilidad, ¿cómo le voy a pagar? Entonces, si me cortas la mano para que no te dé capital de trabajo, ya empezamos mal. Y si después le digo, fíjese que solo le puedo dar la mitad de lo que necesita, ¿y quién le va a dar la otra mitad? Y si además le digo, fíjese que no le puedo dar menos de 5 millones, pero allá me acabas de decir en un artículo anterior que tengo que apoyar la micro y pequeña empresa, el banco está en una condición totalmente atascado. O sea, está operando, está funcionando en segundo piso, pero en primer piso estamos amarrados. Y los únicos programas que tenemos es el FDE, el Fondo de Desarrollo Económico, donde tenemos colocados alrededor de 50 millones y ahí sí va, micro y pequeña empresa. Y es para MIPE, micro y pequeña empresa. Programa de Fondo Mujer, donde tenemos ahí Banca Mujer, tenemos dos programas buenos apoyando a las señoras y a hombres también, microempresarios, donde estamos colocando dinero de forma directa, pero ese es un fondo autónomo que administra el banco. Sí. También tenemos el Fondo Salvadoreño de Garantía, donde hemos estado colocando garantías, pero de una forma, yo todavía le llamo muy pequeña, porque solo alcanzamos a cubrir hasta $100,000. Y la demanda real a la hora de que llegan los empresarios es de montos mucho más grandes. Por eso también le estamos apostando a eso. También este banco, Manuel, es el especializado en el manejo de fideicomisos. El fideicomiso, para hablarlo muy fácil ante la población, nos estamos refiriendo a esa figura financiera a través del cual el banco se convierte en el administrador de fondos para invertirlos en un proyecto y luego que ese proyecto genera el repago hacia quien financió esa inversión. Tenemos muchos fideicomisos de orden público, de orden privado. Bandesal se ha especializado, tiene una gerencia especializada en esa materia y que básicamente nos convierte como el banco con mayor experticia en el manejo de fideicomisos. Para socios públicos privados eso queda pero perfecto.
porque le da la certeza al fideicomitente, que es el que está poniendo el dinero, y al fideicomisario, que es el que lo recibe, para que el dinero vaya ordenadamente a la inversión y luego retorne en el pago, devolviéndole al inversionista, obviamente, su utilidad. Entonces, el banco tiene una serie de potencialidades. Lo que yo he encontrado es un banco con grandes potencialidades. Esta es la buena noticia. A nivel patrimonial, por ejemplo, lo dijimos desde que llegamos, mi primera sorpresa, es un banco subutilizado también. ¿En qué sentido? En el sentido de que teniendo un patrimonio muy fuerte, sus activos totales son muy pequeños. Si revisamos, apenas tenemos activos totales por 539 millones. Y nuestro patrimonio es de 253 millones. Te estoy diciendo que podemos crecer 1.600, 1.800 millones tranquilamente en los próximos 4 años y medio. O sea, tenemos la capacidad de crecimiento, tenemos la capacidad de hacerle frente a la demanda de los empresarios y de que nuestra participación en el mercado productivo sea mucho más significativa de la que estamos teniendo en este momento. Muy bien, señor Durán, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de emprendimientos, vamos a hablar del apoyo que va a dar a Surf City, uno de los grandes proyectos para la zona costera, y cómo va a funcionar, digamos, esto a través de Bandesal. De hecho, bueno, se hablaba de que en los próximos años se espera hacer una inversión de 1.600 millones de dólares. Vamos a hablar sobre esos aspectos, ya que tenemos la visita hoy del presidente de Bandesal. Regresamos enseguida. Son las 6 de la mañana con 58 minutos en este día martes 25 de febrero de 2020. Hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM nos visita Juan Pablo Durán. Él es el presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, de Bandesal, y estamos hablando de los diferentes proyectos y los diferentes cambios que están planteando para esta institución, con la que se busca pues ampliar su cobertura y también dinamizar pues la economía del país. Señor Durán, en este 2020 se anunció que la banca productiva iba a poner a disposición 800 millones de dólares. ¿Qué tanto se ha logrado de esto? ¿O qué tanto, digamos, se proyecta desarrollar en lo que resta de este año? Porque apenas estamos en el segundo mes. Bueno, la apuesta es inyectarle recursos a los sectores productivos en las diferentes líneas posibles. En lo que tiene que ver con el proyecto Surf City, Bandesal forma parte del gabinete turístico. Y en principio pusimos a disposición los primeros 10 millones que se han ido muy rápidamente. Estoy revisando de que ya a estas alturas hay 11.4 millones de créditos otorgados entre el 19 y en lo que va del 2020, 144 créditos. Estamos hablando de que hay una demanda muy fuerte, principalmente en el área de restaurantes, hoteles, servicios de esparcimiento, agencias de turismo, es donde más se está absorbiendo el recurso para lo que es el tema de turismo. Esta es una línea que la vamos a aumentar. Obviamente le vamos a inyectar más recursos. En esta semana estamos haciendo la revisión para darle nuevos recursos, de manera que los empresarios dedicados a esta área puedan hacerlo, tomando en cuenta que se está generando una fiebre en toda la zona costera. Exacto. Ya estamos recibiendo demandas de Oriente, de la zona paracentral, de Usulután, por ejemplo, donde ya hay varias demandas que nos están llegando, de empresarios que están activando, mejorando o algunos de ellos creando sus propios negocios, sus propias empresas relacionadas al desarrollo turístico de nuestro país. No dudamos que esto va a ser un proceso evolutivo que va a ir creciendo significativamente. Me dio mucho gusto en la semana pasada aprobar un financiamiento allá por Misata de un hotel de una persona norteamericana que ha estado acá desde hace 3 años cuando nadie hablaba de Surf City. Le apostó a nuestro país cuando sus socios le dijeron, estás mal de la cabeza, ¿qué vas a ir a hacer a El Salvador? Y sin embargo tiene un hotelito muy lindo ahí, bastante exclusivo para lo que son los turistas que vienen a la práctica del surf, porque El Salvador ha tenido más presencia de surfistas de la que uno se imagina. Claro. Lo que pasa es que era algo que no se publicitaba, pero ha tenido gente de alrededor del mundo viniendo a surfear al país, porque todo el mundo conocía la belleza ya de nuestras olas para eso. Entonces, ahora que hay un presidente y una ministra que se han puesto al frente de este proyecto, hay más expansión y más gente viniendo. Lo felicitamos, lo aplaudimos, fuimos a visitar, hicimos la visita territorial y nos dio mucho gusto que esa persona haya tenido la valentía hace 3 años, en las condiciones que estaba El Salvador, de venir a invertir, porque ya tenía una inversión bien fuerte ahí,
lo hemos respaldado para que siga su proceso de crecimiento y desarrollo. En todas las demás áreas se están planeando inyecciones de recursos significativos. Acordémonos que para dinamizar la economía hay 4 puntos básicos principales. El primero de ellos es lo que puede hacer el Estado para invertir, lo que puede hacer el Estado para fomentar la inversión, que eso pasa por confianza, eso pasa por seguridad jurídica, eso pasa porque la banca estatal lidere esfuerzos de manera de poder apoyar significativamente a los sectores productivos. Luego, la atracción de inversiones. Y la atracción de inversiones es clave porque ahí vienen los grandes empresarios a nivel internacional. Ahí vienen las grandes cadenas. Hemos oído los anuncios que se han hecho alrededor de esto, esa planta de gas y otros más que están anunciados, que son cientos de millones de dólares que le van a estar ingresando a la economía. Hablamos que con toda seguridad, si seguimos a ese paso, como la economía se maneja por tema de percepciones, en la medida que la percepción del país mejora, hay más probabilidades que venga gente. Tenemos muchísimo para competir en El Salvador. Hablábamos con el presidente Proesa en una reunión reciente que teníamos. Un país bien ubicado, un país con economía estable, dolarizada, un país donde su mano de obra se sabe que es muy buena y de muy buena calidad, que la pueden obtener, inclusive es competitiva en términos de precio, un país que tiene un sistema democrático muy consolidado, más allá de lo que pueda haber en un momento, en un mes, en una semana. Lo que está claro es que aquí, después de 20 y tantos años de estar practicando democracia, después de 30 años de estar practicando democracia, se ha consolidado un país muy estable. Todos estos temas van sumando. La desburocratización es el otro elemento. Claro. Nadie quiere llegar a un país donde hay demasiadas complejidades para obtener los permisos. Y a mí me encantó la segunda reunión del presidente con el gabinete económico. A mí me encantó porque la instrucción fue como muy clara y todo el gabinete hemos quedado convencidos de que lo que no se vale es tener un año al empresario esperando. Lo que no se vale es tener los 6 meses. Si le vas a decir que no por un problema ambiental, por un problema X, Y, Z, hazlo. Pero no le entretengas un año, 6 meses, una inversión de 5, 7, 10, 15 millones, que al final le estás haciendo un gran daño al empresario, a su empresa, pero también estás dañando la economía. Señor Durán, ¿cuál es, digamos, la percepción que tienen los empresarios, tanto o los potenciales inversionistas, digamos, a nivel de internacional, los grandes inversiones que se busca traer para El Salvador? ¿Cuál es la percepción que tienen de país y cuál es la percepción también que tiene el empresario que está aquí ya, que está establecido y que está buscando, digamos, expandirse, que está buscando ser un mayor generador de empleo? Porque definitivamente que ustedes como Bandesal son un termómetro importante porque hablan directamente con ellos. Sí. Y seguramente les expresan las inquietudes y les expresan todo lo que se está moviendo en el ambiente y que en determinado momento se dice tanto de El Salvador, pero ¿qué tanta confianza hay de esta gente en seguir invirtiendo aquí? Estamos en un proceso de transición. Mejorar la imagen del país, mejorar la percepción y mejorar las condiciones es algo que demanda mucho trabajo y que demanda cierto tiempo. Y lo grave es que en ese proceso de transición no se pueden cometer errores. Porque si no, la confianza que vas ganando la puedes perder. O sea, ese es el inminente riesgo. Aquí estamos haciendo como una ruta crítica, le vamos a llamar, donde paso a paso se van sumando. Si uno habla, por ejemplo, con las gremiales empresariales, están muy cómodas. No tienen la menor duda que este es un gobierno aliado de los empresarios. Habla con cualquier gremial, ASI, ANEL, lo que sea, y entienden que este es un gobierno que les está dando un mejor trato, un trato amigable, que les está resolviendo. Quieren hablar con un funcionario, rápidamente les agendamos, los recibimos, los atendemos, tratamos de apoyarlo, y eso no lo hace solo Juan Pablo Durán, eso lo hace todo el gabinete, porque esa es una línea del presidente. En consecuencia, hay una relación mucho más amigable. Eso te genera más confianza y te motiva a invertir en el país. Ahora bien, los que vienen de afuera, esos son más meticulosos, y eso nos están observando meticulosamente. Ellos están viendo todo el comportamiento del país. Si bien es cierto, se sienten atraídos y muy cómodos cuando ven cómo va mejorando la seguridad ciudadana. Si bien es cierto, se ven muy cómodos cuando ven un país dolarizado, un país cercano a los Estados Unidos, un país con los tratados de libre comercio que le dan una gran ventaja competitiva al país. Hablando de eso, también ellos esperan que esto se consolide. O sea, los empresarios son como muy agudos en su análisis.
Yo no dudo que ya están viniendo y van a venir mucho más en la medida que vayan viendo ese proceso de consolidación de país. Más allá de las pequeñas revueltas o las pequeñas disputas o discrepancias que se puedan generar en el ambiente político. Lo que está claro es que el país ha salido ganando. ¿Por qué? Porque se está demostrando que nuestro sistema opera y funciona. Aquí hay seguridad jurídica, señores. Eso ha quedado más que demostrado en todos lados. Y esa seguridad jurídica es el primer requisito que todo empresario que va a invertir anda buscando. En esa medida, podemos decirlo con toda certeza, que los pronósticos de crecimiento económico se van a rebasar muy por lo alto. Mira bien lo que voy a decir, algo atrevido. Yo he escuchado a diferentes analistas económicos, he escuchado a los que miden proyecciones, hablar y decir hacia dónde va la economía, las proyecciones de crecimiento. Si quieres mi opinión, como un hombre que ha trabajado los últimos 10 años en banca, que ha visto cómo se generan esos procesos virtuosos de crecimiento económico, que además tengo formación económica, vamos a rebasar por mucho los pronósticos en los primeros 3 años del presidente Nayib Bukele. Pero por mucho. ¿Por qué? Porque voy a volver a insistir, los frutos de tanto esfuerzo que de manera colectiva estamos haciendo, cada quien en su área, van a empezar a dar sus frutos a partir del segundo año y se van a consolidar en el tercero. Cuando el presidente Bukele esté terminando su tercer año, su gestión económica habrá madurado. Y entonces podremos decir, estos son los frutos de todo aquel primer año que parecía estéril, que parecía difícil, que parecía que no arrancaba, que parecía que no despegaba. Para ahorita es fácil para cualquier legislador o para cualquier oponente político cuestionar que no se ven los resultados tangibles. Si ellos no lo lograron en 30 años. Y nosotros sí lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr a partir del segundo y el tercero. ¿Por qué el primer año era difícil? Porque hay que comenzar con lo más complejo, el tema de seguridad. No se podía hablar de economía antes de seguridad. Claro. El presidente hizo lo correcto. Primero se puso de frente y de pecho como presidente para lo que era el tema de seguridad. Y hasta que ha mejorado la percepción de seguridad, habla de un despegue económico. Y cuando habla del despegue económico, entiende que hay que apretar ciertos botones. Botones de permisología, de burocracia, de facilitación, de buen trato al empresario, de gestiones internacionales para atraer inversiones, de dinamización por parte de la banca pública. Si aquí estamos en comunicación los 3 presidentes de los bancos, o sea, Hipotecario, de Fomento y Bandesal, al fin y al cabo somos la banca pública. Y estamos planeando ciertas estrategias unificadas. Por cierto, aprovecho, Manuel, para contarte que a más tardar en unas 3 semanas, máximo 3 semanas, estamos lanzando al mercado 40 millones para eficiencia energética. Atención, pequeños y medianos empresarios, porque es para ustedes. ¿En qué consiste esta línea de financiamiento? Viene en óptimas condiciones. Fíjate bien, para renovar equipos o maquinarias que tienen alto consumo de energía. Ahí pueden ir calderas, ahí pueden ir aires acondicionados, ahí pueden ir maquinaria o equipo que en este momento le está generando un alto consumo. Bandesal va a tener a disposición 40 millones que van a estar siendo canalizados por el resto de la banca, pero en condiciones controladas por Bandesal. Estoy diciendo que por primera vez Bandesal establece las condiciones en las que se tiene que dar ese financiamiento. Obviamente algunos bancos lo van a aceptar y otros no, porque es libre mercado. Pero no hemos querido dejar libre eso. Si el BID nos lo está dando más o menos a una tasa promedio del 2 y algo, y ya al promediarlo con los costos del resto del dinero, porque Bandesal va a poner 20, llegamos a un 3.25, tenemos inclusive un compromiso con los legisladores de que eso va a canalizarse no más del 6.25. Quiere decir que la tasa va a ser más o menos del 6.25. Usted va a poder renovar su maquinaria, su equipo, todo lo que sea, y no debería de significar un costo adicional. ¿Por qué? Porque hemos organizado una estrategia de la siguiente manera. Los proveedores se tienen que comprometer con el porcentaje de energía que te vas a ahorrar. Y hay una empresa alemana que va a validar durante 6 meses que te hayan cumplido. Y si no te cumple, el proveedor está obligado, por el mismo contrato, a complementarte lo que no se ahorró. No es como cuando vas a comprar una refrigeradora que te dicen que te vas a ahorrar el 30, pero vos no sabes si eso es cierto o no. En este caso lo vamos a asegurar, porque queremos que nadie vaya simplemente a timar a nuestros pequeños y medianos empresarios.
Por supuesto que aplica para empresarios grandes, porque tenemos hasta $500,000 solo para lo que es el cambio de equipos y de algún tipo de maquinaria de alto consumo de energía. Este dinero va a estar disponible en la gran mayoría del sistema financiero. Pero obviamente el día que anunciemos el lanzamiento de este dinero y de este programa de crédito, también vamos a anunciar cuáles son ya las instituciones que han aceptado esa condición. A mí me decían, mira, no le puedes poner una camisa de fuerza a la banca. Yo les dije, no les voy a poner camisa de fuerza. Yo solo voy a decir que 3% es lo máximo que van a poder cobrar de intermediación. Que unos van a aceptar y otros no, posible. Pero es ahí el liderazgo que debe tener Bandesal. Bandesal no puede estar canalizando dinero al 3% para que lo coloquen al 10%. No puede, porque entonces simplemente está enriqueciendo a los demás bancos. Ese es un absurdo, que Bandesal capte dinero con tanto esfuerzo, a buen precio, a buena tasa, a buen plazo, y lo pase y el resto de la banca le dispare los puntos que quiera. Eso no puede ser. Pero ¿qué tan anuente, digamos, está la banca ante las nuevas políticas que impulsa Bandesal? Bueno, mira, tenemos una comunicación muy buena. Yo he recibido a cuanto presidente de banco me lo ha pedido, ¿verdad? Nos hemos reunido con Avanza, nos hemos reunido con diferentes presidentes de banco, hemos estado conversando, no estoy diciendo nada que no haya conversado con ellos. Obviamente a la hora del minuto cero vamos a saber quiénes entran y quiénes no. Sí. Pero aún, si fuera el caso dramático de que no nos quisiesen apoyar algunos, estoy seguro que la banca estatal y la banca cooperativa nos va a apoyar. Y en consecuencia los empresarios sabrán dónde ir a canalizar los recursos en las condiciones que estamos hablando. O sea, lo que no puede seguir pasando, Manuel, es que Bandesal solo sirva para conseguirle fondeo a muy buen precio al resto de la banca, pero que luego al objetivo final, que son los empresarios, no les llegue ningún beneficio. He dicho, Bandesal tiene que jugar cierto liderazgo, de manera que los recursos lleguen canalizados en las condiciones que realmente nos hemos propuesto que le lleguen a los empresarios. Ahora bien, hablábamos de otro punto que me parece importante. Hoy en día hablar de emprendimientos es un punto, digamos, medular en las economías a nivel mundial. ¿Qué tanto apoya Bandesal los emprendimientos? Ok, listo. Ahí comienza la generación de toda riqueza con emprendimientos, ¿verdad? Si no hay un país de emprendedores, no va a haber un país de empresarios. Y si no hay un país de empresarios, siempre va a estar la economía reconcentrada en pocas manos. Fíjate la reflexión que estoy haciendo. Estamos en un país donde muy pocos nacen en una familia de empresarios. El 99% nacemos en familias campesinas, obreras, profesionales, que nos educan para ser empleados. Quiere decir que para romper ese círculo vicioso, porque es un círculo vicioso, tenemos que unir todas las energías, sectores públicos y privados, a manera de estimular, motivar los emprendimientos. Los emprendimientos no es más que la inspiración que le llega a un ciudadano de lanzarse al mundo empresarial. Pero en ese momento lo único que tiene es el deseo, y todavía no aterriza muy bien qué debe de poner, a qué se debe dedicar. Es ahí la mano primera de Bandesal. Por eso el Centro de Entrenamiento Empresarial. Porque ahí van a ver desde incubadoras, micros, pequeños, medianos empresarios. Incubadora es para seleccionar si tenés ADN de empresario. Es donde vos empezás a hacer tus primeros ensayos. Qué tan lógico, qué tan hábil, qué tan bueno vas a ser como empresario. Ya cuando pasás ese filtro, entonces ya sos un emprendedor. Y en ese momento empezás a hacer tu plan de negocios. Un plan de negocios que la mayor obstáculo que tiene la población es que no tiene el capital semilla. Por eso Bandesal anda buscando, pero oficiosamente, fondos para emprendedores, que les podamos dar en las mejores condiciones posibles su primer financiamiento. Pero ya no solo dárselo, sino asegurarnos que hemos participado en lo que es la elaboración de su plan de negocios. Con esto estamos tomados de la mano con CONAMIPE. CONAMIPE va a trabajar de la mano, nosotros con ellos y ellos con nosotros, para no generar dualidad de esfuerzo, para asegurarnos de que los empresarios que pasaron por allá más o menos tienen la misma conocimientos que los de acá, y ellos nos van a orientar a la gente que ya entrenaron para que nosotros podamos financiar. Porque Bandesal tiene esa bendición de que además de que puede entrenar, puede dar ahí mismo los financiamientos para el despegue. Entonces, la idea es hacer un vivero de emprendedores que se vayan convirtiendo en pequeños y medianos empresarios.
Esa transición de pequeños a medianos no tienes la idea lo que cuesta. De micro a pequeño hay un tramo complejo. El 90% de micro se queda sobreviviendo y solo un 10% alcanza a dar el paso para pequeño. Pero de pequeño a mediano, que es donde ya te vas a desarrollar y vas a crecer y le vas a dar al país nuevos empleos y nuevas oportunidades, es todavía más complicado. Sí. Si el Estado no se acerca, no entrena, no capacita, no facilita, la gente se estanca y se queda por largos años con un negocio que no crece. Por eso es el papel de Bandesal, apostarle a que esa gente no detenga su proceso de crecimiento normal que tiene hasta llevarlo a ser, por supuesto, ya cuando llega mediano empresario, las velas se han abierto y ya la posibilidad de convertirse en un grande son mucho más fáciles. Muy bien, hay elementos importantes. Usted decía, vamos a transformar Bandesal. Y de hecho, usted decía, vamos a presentarle a los diputados un proyecto de reforma que incluye diferentes aspectos. ¿Para cuándo específicamente ustedes ya van a llevar a los diputados, decirles, aquí está el proyecto, esto es lo que nosotros queremos hacer con Bandesal, porque queremos estos resultados? Ok. Ya esta es decisión del presidente, pero hasta donde la información que tenemos es que está en la última fase de consultas de algunos detalles finales previo a mandarlo. Acuérdate que esto se le hace una revisión técnica, jurídica, etcétera, algunos detallitos de redacción, de que el contenido todo esté armonizado, pero de verdad nosotros esperaríamos que durante este mes, en el transcurso de la primera quincena del próximo mes, eso pudiera estar llegando. Repito, está en las manos del presidente, él sabrá en qué momento lo envía, con iniciativa de ley de la ministra de Economía, entendería yo, o del ministro de Hacienda, cualquiera de los dos puede dar la iniciativa, de manera que una vez llegue a la Asamblea, mis labores que nos hemos adelantado un poco, para no hacerlo tan tortuoso, nos hemos adelantado a conversar con varios jefes de fracción, con varios líderes de las fracciones, comentándoles lo que lleva de contenido la reforma, como una manera de que ya estén informados. Si todo coincide y todo sale bien, deberíamos de tener reforma aprobada ahí por el mes de mayo, ¿verdad? Ahí a finales de mayo nosotros esperaríamos que cuando estemos terminando año, estemos con reforma aprobada y Dios quiera, con varios financiamientos ya concretados, porque la gran estrategia es hacer coincidir. Es más, nuestro plan estratégico lo hemos planeado, que a partir de junio, julio, es que comienza el banco ya vertiginosamente a crecer en su cartera de primer piso, apoyando y respaldando a los empresarios. Señor Durán, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana aquí en Hechos AM. Vamos a esperar que usted nos visite nuevamente a medida que se vaya avanzando en todos estos cambios que ustedes pretenden hacer con Bandesal y claro, para llevar la información a las personas que son micros, pequeños empresarios o que también tienen proyectos en mente para emprender y que buscarían en este caso el respaldo de Bandesal. Además nos interesa también hacer un mapa, digamos, de esa relación entre todos los sectores productivos y la banca de desarrollo en este caso. Gracias por estar aquí. Manuel, muchísimas gracias al canal. La verdad es que estas son oportunidades de poder comentar todo ese esfuerzo silencioso que estamos haciendo todos los días desde muy temprano hasta entrada horas de la noche. No es fácil mover una institución bancaria de una condición A a una condición B. Literalmente estamos sacando a la gente de un crucero del amor y pasarlos a un carguero. Eso pasa por tener mucho trabajo, pero la gente lo ha tomado muy bien. Y estoy muy satisfecho con la mística, el deseo, la gana con la que nos están acompañando en este proceso transformador. Muchísimas gracias, bendiciones a todos. Que tenga usted buen día y éxito pues en sus labores. Vamos a ir nosotros a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con más noticias. Recuerde que estamos comenzando la jornada en el día martes. Vamos a contarle qué va a pasar con el tráfico, qué está ocurriendo en las calles en esta mañana para que usted tenga pues una idea clara de lo que se va a enfrentar en sus labores cotidianas. Vamos a la pausa, regresamos.